Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los participantes de este webinar, que en este año nos hemos enfocado a algunos temas que nos parecían que eran de interés. Hemos revisado cuáles son los nuevos paradigmas, los nuevos conceptos de los documentos, cuáles son los pilares de la gestión documental moderna, y no podía pasar, no podía faltar un tema que queríamos abordar y que hemos sido insistentes en tratar porque es muy útil, muy necesario, muy usado, pero a veces poco comprendido. Y tiene que ver con el tema de la firma electrónica. Hemos titulado este evento El valor de la firma en el documento electrónico, el verdadero papel de las firmas electrónicas en la autenticidad documental. Como ustedes ven, ya desde el título, este seminario plantea varios conceptos que a lo largo de este evento vamos a tratar de aclarar, de ejemplificar, de un poco de contar también cuáles son esos fundamentos que nos podrían ir ayudando a aclarar estos conceptos que, como digo, son muy útiles para no solamente para los profesionales de las ciencias de la información, sino para todas las personas que en el día a día trabajamos con documentos, especialmente con documentos electrónicos de archivo, con documentos electrónicos de archivos que tienen que ser auténticos. Así que poco el camino, la ruta de aprendizaje que les propongo para esta tarde y noche es, en primer lugar, me gustaría hacer como una revisión de la historia, contarles la historia desde el principio, eh, aclarar qué es esto de los mensajes de datos, de dónde sale el concepto de mensajes de datos, por qué estos mensajes de datos tienen que ser auténticos. Ahí es cuando aparecen en escena las firmas electrónicas. Me gustaría extenderme un poquito para aclarar qué es y qué no son las firmas electrónicas, qué tipos de firmas electrónicas existen, al darles algunos ejemplos concretos y prácticos de las firmas electrónicas, cuándo se utilizan, cuándo no se utilizan, y realmente cuál es el papel de la firma electrónica en la autenticidad de los documentos, porque algo que sabemos desde el principio que los documentos de archivo tienen que ser, son auténticos. Ahora, quizás la pregunta clave es, ¿todos los documentos auténticos necesariamente tienen que tener firma? Y bueno, eso es de lo que vamos a discutir, entre otras cosas, en esta sesión. Y a propósito de las firmas, vamos a hablar de una pregunta que insistentemente me han hecho a lo largo de todos estos tiempos, de los últimos años, por cierto, es de los famosos códigos QR, ¿no es cierto? Parecería que todo papel que tenga un código QR es auténtico por sí mismo, porque el código QR muchas veces, desafortunadamente, está asociado con el hecho de que esté firmado. De entrada, vamos a decir que no siempre, no necesariamente, así que va a depender de algunas condiciones. Aclararemos, por tanto, el tema de los códigos QR y ahí nos introduciremos un poco al tema de las marcas junto con las firmas electrónicas y evidentemente terminaremos hablando de la infaltable, iba a decir inefable, bueno, tal vez inefable también porque a veces faltan las palabras para explicarlo, pero de la inefable y la infaltable inteligencia artificial. Así que en este webinar también hablaremos algo de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial aporta o también podríamos pensar que amenaza a la autenticidad y a la preservación de la autenticidad de los documentos. Así que este es un poco el itinerario que nos hemos planteado para esta sesión. Así que, sin más dilaciones, vamos a empezar a explicar este tema. Les decía al principio que queríamos contar la historia desde el principio y podríamos decir que al inicio, claro, todo era oscuridad. Y entonces, en este ámbito de los documentos electrónicos, miren, nos vamos a situar en los años 80, en la década de los 80. Eh, si ustedes se recuerdan, quizás muchos de ustedes son muy jóvenes, a lo mejor algunos de ustedes no nacían, pero en los años 80 todavía no existía Internet. De todos modos, había redes electrónicas, ya se había de alguna manera desarrollado en la época de los 80, es como la cuna de lo que se denominó más tarde la telemática, que viene de la palabra francesa telematique, que es la unión de las telecomunicaciones con la informática. Y entonces en los años 80, evidentemente la telemática, las telecomunicaciones unidas con la informática, es decir, las recientes computadoras necesitaban conectarse, así que existían redes privadas y se desarrolló un estándar que se llamaba el EDI. El EDI era el Electronic Data Interchange, era el intercambio de datos electrónicos. Y este protocolo permitía que las computadoras se puedan conectar y que sobre todo los documentos sean reconocidos, se puedan transferir entre estos sistemas. Y entonces empezaron a transmitirse estos mensajes y estos mensajes de manera fáctica, ¿no es cierto?, sin existir ninguna ley, empezaron a tener valor jurídico, es decir, aunque todavía no existía Internet, ya había vamos a decir,
esta necesidad de que las negociaciones, los contratos, las responsabilidades entre partes, etcétera, se podían hacer de manera electrónica. Entonces era el nacimiento del intercambio, del comercio electrónico. Aún no ni siquiera se había mencionado el nombre de comercio electrónico. En el año 1985, una comisión, una unidad de las Naciones Unidas, conocidas en inglés como la UNCITRAL, aunque realmente se pronunciaría como UNCITRAL, en inglés es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ¿no es cierto? Empieza a conformar un grupo de trabajo en el que de alguna manera da una primera recomendación respecto a evaluar el valor legal que puedan tener lo que en ese momento se llamaban los registros informáticos, ¿no es cierto? En el año 85, mediados de los 80, y no sino hasta el año 92 que formalmente, como les decía, se crea un grupo de trabajo para desarrollar lo que posteriormente sería, y vemos ahí en esta línea de tiempo, unas leyes modelos. ¿Qué eran estas o qué son estas leyes modelos? Es una serie, de hecho, hasta ahora se han desarrollado y han emitido 5 leyes modelos de la UNCITRAL para que los países las puedan adoptar y adaptar a su realidad. Junto a estas leyes modelos, también lo que se comparte es guías de aplicación para que los países puedan de alguna manera utilizarlas, adaptarlas, como digo, adoptarlas. Y quizás la primera propuesta que en el año 96 se dio, luego se corrigió hasta el año 98, se hizo algunas aclaraciones, fue las leyes modelos de comercio electrónico. Muchísimos países, yo diría que quizás del 90% de los países de las Naciones Unidas lo adoptaron con algunas mayores o menores variaciones. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, donde yo me encuentro, es unas legislaciones que se adoptaron casi inmediatamente en el año 2001 eh, y se adoptó prácticamente con la misma terminología. Otros países lo adoptaron incluso antes, en el año 99, en Colombia también, y en México fueron de los países que también rápidamente lo adoptaron. Luego, algunos países incluso luego fueron reformulando estas regulaciones. Y como digo, en cuanto al comercio electrónico, hay una amplia y bastante buena acogida en cuanto a regulación. En el año 2001 se crea una regulación, una ley modelo específicamente para firmas electrónicas, aun cuando ya en el año 96, en la ley modelo del año 96, con una corrección que hubo en el año 98, una ampliación a un artículo específico, ya se hablaba de las firmas electrónicas, porque de alguna manera no se entiende comercio electrónico, no se entiende comercio electrónico no, si no existe lo que se llama, ya vamos a desarrollar un poquito más, equivalencia funcional de los documentos físicos, les da la misma validez a los documentos electrónicos. Y esta validez tiene que ver con la autenticidad de los documentos. Y esta autenticidad tiene que ver con las firmas y por tanto electrónicamente los documentos tenían que estar firmados. Si eran documentos o registros electrónicos, no hay otra forma que sean firmados sino electrónicamente. Los documentos electrónicos no pueden ser firmados físicamente porque digamos, de manera ya fáctica, no puede uno coger el marcador, el esferográfico, la pluma, no puede uno escribir, digamos, en la pantalla, no hay esta forma de instrumentalizar esta firma. Entonces, definitivamente había que hablar, había que incorporar este concepto de que había que firmar los documentos en el ámbito electrónico, pero había que hacerlo de manera electrónica. Así que se insiste mucho en el tema de las firmas electrónicas y miren, a partir del 2001 hasta el 2017, podríamos decir que no hubo mayor desarrollo, más que desarrollo de propuestas de nuevas legislaciones y en el año 2017 se propone la ley modelo sobre documentos electrónicos transmisibles. Aquí hay un cambio interesante porque de alguna manera ya no se habla tanto de mensajes de datos, que voy a explicar ahora qué significa, y se habla ya específicamente de documentos electrónicos, lo cual es una afinación bien interesante, para luego en el año 2022 hablar por un lado de la gestión o de los sistemas de gestión de identidad y de los servicios de confianza. Y la última legislación, que también por cierto es muy interesante y les invito a revisarla, es el tema de la contratación automatizada, ¿no es cierto? Tomen en cuenta que todo esto se ve en el marco del derecho mercantil internacional, así que el tema de la contratación automatizada es clave porque tiene que ver con incorporar tecnologías como el blockchain, ¿no es cierto?, la cadena de bloques, el tema evidentemente de la criptografía y además de los sistemas de inteligencia artificial, de los sistemas que generan, por ejemplo, contratos con inteligencia artificial. El artículo 5, me parece, de esta ley modelo de contratación automatizada habla de una propuesta que podría a lo mejor causar algún tipo de cuestionamiento y tiene que ver, por ejemplo, que debería haber o se plantea la equivalencia funcional, la equivalencia jurídica, la misma validez jurídica
de los documentos creados por inteligencia artificial. Los contratos creados por inteligencia artificial, y aquí viene la parte importante, incluso si no existe revisión de seres humanos, tiene la misma validez que los contratos creados y supervisados por seres humanos. Así que miren, esta es una propuesta de avanzada en donde de alguna manera se le da una buena responsabilidad a los sistemas automatizados, a los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, miren, este es un poco el camino que hemos recorrido. Estos conceptos de comercio electrónico, de firmas electrónicas, no es nuevo, no es algo que nació en la pandemia. Muchos dicen, bueno, empezamos a utilizar frecuentemente la firma electrónica a partir del año 2020, aunque realmente si ustedes se fijan ya teníamos más de 25 años en donde estábamos cocinando estos conceptos, donde ya habíamos supuestamente adoptado incluso en normativas legales este tipo de conceptos y de instrumentos, por un lado jurídicos, pero por otro lado también tecnológicos. Así que esto es un poco el camino normativo que ha tomado la historia de las firmas electrónicas y en general en el marco del comercio electrónico. Poco para aclarar y hacer como un enlace, veíamos en un anterior encuentro que tuvimos, que en la actualidad se está de alguna manera reformulando el concepto de lo que es un documento de archivo, ¿cierto? Y voy a hacer esta revisión para que justamente podamos ver hacia dónde vamos con el tema de los documentos electrónicos y del mensaje de datos. El documento hoy por hoy se entiende como el contenido de información discreta, ¿no es cierto? Cuando hablamos de contenido de información, estamos ampliando de que un documento puede ser cualquier tipo de información, cualquier tipo de contenido. La, digamos, el significado que se le da al tema de contenido ya es que no solamente puede ser información textual, que muchas veces es la que nosotros asociamos, por ejemplo, a un contrato. Un contrato tiene que estar escrito, ¿no es cierto? Pero normalmente ahora un documento podría ser cualquier tipo de contenido, un contenido, ¿no es cierto? Multimedial, multimodal, también podríamos decirlo. Discreto quiere decir que está definido, que está formado e inscrito, podríamos utilizar un adjetivo que, digamos, que se utiliza ya más técnicamente, es decir, instanciado, es una información que está inscrita, que está instanciada al menos una vez, ¿cierto? Porque el concepto de documento ahora pasa a ser digamos, una entidad más conceptual, pero luego que se consolida a través de un soporte, es instanciado en un soporte. ¿En qué soporte? En cualquiera. En cualquier soporte, bajo cualquier método, en una forma persistente y recuperable por un agente. Entonces ya no se habla que los documentos tienen que ser generados solamente por personas, sino por agentes. Los agentes pueden ser agentes automatizados, así que esto está también, este concepto de documento viene bien y está muy armonizado con estas nuevas tendencias que les acabo de decir, en las que son, por ejemplo, los agentes de inteligencia artificial los que potencialmente podrían elaborar los documentos, y no solo los documentos, sino contratos, por ejemplo, que son una particularidad, un tipo específico, por ejemplo, de documento. Por otro lado, cuando nosotros vemos las leyes modelos y vemos qué es un mensaje de datos, porque no se habla de documentos electrónicos, sino hasta el año 2017, sino que se utiliza una tipología más amplia del documento electrónico, que es el mensaje de datos, y el mensaje de datos es un concepto, ¿no es cierto?, muy amplio y se menciona, es la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios electrónicos. Este es el concepto, es decir, toda aquella información que ha sido producida, generada, comunicada a través de medios electrónicos, estamos hablando de un mensaje de datos. ¿Un documento electrónico es un mensaje de datos? Sí. Y además puede ser muchas cosas más. ¿Qué además es un mensaje de datos? Cualquier información, como por ejemplo un correo electrónico, un documento electrónico, y tomen en cuenta que en el contexto en que nos hallábamos, por eso les contaba un poquito de historia, también el intercambio de electrónico de datos como el EDI, ¿no es cierto?, que ya no se utiliza desde luego, o como el telegrama, que tampoco se utiliza, o el telex, que tampoco se utiliza, o el telefax, que tampoco se utiliza, también están puestos como ejemplos de mensajes de datos, porque en ese momento, por ejemplo, el enviar una correspondencia, un contrato por fax, era importante que también tenga reconocimiento jurídico. En la práctica ya se estaba dando eso, pero justamente es a través de la incorporación, la adaptación y la adopción de las leyes de comercio electrónico en donde este tipo de mensajes de datos empiezan a aplicarse lo que se llama la equivalencia funcional. Es decir, que tiene la misma validez jurídica que un documento impreso,
firmado con firmas hológrafas, ¿no es cierto? Con firmas físicas, con firmas impresas, manuscritas. ¿Por qué hago esta referencia? Porque de alguna manera podríamos entender que todos los documentos electrónicos evidentemente son mensajes de datos, ¿cierto? Existen otros tipos también de mensajes de datos, como he dicho, un correo electrónico es un mensaje de datos, en la actualidad un mensaje de WhatsApp es un mensaje de datos, un comentario en una red social es un mensaje de datos. ¿Por qué digo esto? Porque a través de todos estos mensajes de datos se pueden configurar acuerdos. Ya nos metemos un poquito en el ámbito jurídico y los acuerdos o un tipo de acuerdo son los contratos, ya que esto se da en el seno del ámbito del derecho mercantil, del derecho comercial, entonces hablamos de contratos. A nivel internacional, las personas naturales, las personas jurídicas necesitan acordar cosas. Y esto es un poquito de introducción al derecho civil. Los contratos son acuerdos, acuerdos que pueden ser unilaterales o bilaterales, es decir, pueden comparecer dos personas, puede comparecer también una persona en donde no necesariamente los dos tengan que tener responsabilidad, una sola persona puede tener responsabilidad en lo que se denominan contratos unilaterales. Ustedes miran, pero ¿cómo puede haber un contrato unilateral? Por ejemplo, un contrato de donación es un contrato unilateral. Evidentemente hay una persona que entrega algo, regala algo a otra persona, la otra persona, la que recibe, no tiene ninguna responsabilidad, así que de alguna manera es un contrato unilateral. Estos acuerdos, como digo, se pueden dar entre una, dos o varias personas. Desde el ámbito del Código Civil, que regula las relaciones entre personas, son contratos o son acuerdos que permiten dar, hacer o no hacer cosas. Entonces, cuando hablamos de dar, estamos hablando de acuerdos que permiten transferir bienes, ¿cierto? De dar algo, a cambio normalmente de un precio, a cargo de un valor monetario. O cuando hablamos de trabajos, de servicios, estamos hablando de contratos de hacer. O también puede haber contratos de exclusión, es decir, contratos que obliguen a no hacer. Por ejemplo, contratos de confidencialidad. Un contrato de confidencialidad, por ejemplo, o de exclusividad, hace que una persona no haga, no contrate con otra persona, o no le entregue información, etcétera, o no divulgue información. Entonces, dentro del tema jurídico, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto. Es muy importante que en los contratos haya tres aspectos fundamentales. En estos documentos, ¿cierto? Estoy un poco aclarando rápidamente, no quiero profundizar mucho, pero para que entiendan por qué es importante y dónde entra esto de las firmas, es que en estos documentos, bueno, pueden haber contratos más o menos formales. Cuando hablamos de documentos, tiene que haber ya documentos formales, porque se formaliza a través de una firma. No necesariamente todos estos son solemnes. Son contratos solemnes como, por ejemplo, cuando tiene que haber, por ejemplo, la comparecencia frente a un notario. Entonces, estos contratos o estos acuerdos tienen que tener tres aspectos fundamentales. La principal, diría yo, que es el consentimiento, y luego vamos a especificar qué nomás incluye el consentimiento, es decir, que las partes estén obviamente de acuerdo, pero que hayan comparecido con libertad, con conocimiento y con capacidad. Además, tiene que haber un objeto, ¿no es cierto? Un objeto que se quiere, mediante el cual están, digamos, de alguna manera negociando, están transando, y luego tiene que haber una causa, que es básicamente tener una causa lícita. No hay contratos de causas ilícitas, ¿no? Entonces, el consentimiento, el objeto y la causa. En el tema del consentimiento, es muy importante entonces lo que les decía, que las personas, los que comparecen al contrato, tengan la capacidad, la libertad, el conocimiento. La capacidad, de alguna manera, exige que la persona pueda, por un lado, identificarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, que las personas sean mayores de edades, los menores de edad no pueden contratar en la mayoría de las legislaciones, pero necesitamos entonces identificar a las personas. Para eso luego se va a utilizar un instrumento que es la firma, por ejemplo. Pero no solamente eso, porque también es importante que la firma atribuya el hecho de estar de acuerdo con el contrato, ¿no es cierto? Todo esto que abarcamos con el consentimiento. Y esto tiene que ver entonces no solamente identificar quién soy yo, que estoy en la capacidad de contratar, sino que estoy de acuerdo con lo que estoy firmando. Entonces, esta es una pequeña introducción de hacia dónde vamos y por qué se utilizan o por qué se han desarrollado este concepto bien interesante de la firma. Ahora, todavía dejémosle ahí el concepto este de los contratos, todavía no estamos introduciéndonos al tema de la firma. Vamos a ver el tema de la autenticidad, porque estos documentos, específicamente los contratos, pero en general los documentos y los documentos de archivo en específico, necesitan ser auténticos. Pensemos, no sé si ustedes se acuerdan en los conjuntos, en los diagramas de Venn, hemos dibujado en este cuadradito, ¿no es cierto?, el universo de todos los tipos de los documentos. No todos los
no toda la información es documentada, un montón de información que transita por el mundo, ¿no es cierto? No toda información se instancia en documentos, un grupo de esa información se instancia, se registra en soportes. De esos documentos, no todos los documentos son de archivo, algunos documentos son de archivo. Evidentemente, de esos documentos de archivo no todos son documentos electrónicos, solo aquellos que están en soporte electrónico son documentos electrónicos. La norma ISO 15489 del año 2016 nos dice que para que un documento de estos que hay un montón sea documento de archivo, tiene que tener cuatro características importantes. Y saco nuevamente a colación este concepto porque dice, la primera cualidad que un documento de archivo tiene que tener es que sea auténtico. ¿Sí? Ahora vamos a avanzar un poquito en el tema de la autenticidad. También tiene que ser íntegro, tiene que ser fiable y tiene que ser usable. Los documentos de archivo, independientes si son electrónicos o no electrónicos, deben ser auténticos, tienen que ser íntegros y tienen que ser fiables. Ahora, de este grupo de documentos de archivo, ahora nos vamos a hablar de los documentos electrónicos de archivo. Los documentos electrónicos de archivos también tienen que ser auténticos, íntegros, fiables y usables. Ahora, como los documentos electrónicos de archivo de alguna manera funcionan, tienen la misma finalidad que los documentos electrónicos, pero que los documentos de archivo que no son electrónicos, sino que tienen un soporte diferente. Ese soporte exige que la autenticidad esté adecuada a ese soporte. Es decir, ¿cómo logramos demostrar que un documento es auténtico pero en el mundo electrónico? ¿Cómo logramos que un documento se mantenga íntegro en el mundo electrónico? Que no es lo mismo, no tiene los mismos desafíos respecto al soporte que un documento de papel, o que sea fiable o que sea usable. Les voy a poner un ejemplo concreto. Respecto a la usabilidad, un documento de papel, ¿no es cierto? Cuando se habla de usabilidad del documento, tiene que ver, por ejemplo, en el tamaño de la hoja de papel, tiene que ver, por ejemplo, en el tamaño de la letra, porque cuando uno dice tengo el documento y quiere ser usable, significa que puede yo, como usuario, como persona, tengo que poder acceder al contenido de su documento y por tanto, si imagínense, tengo, no sé, una letra de tamaño 3 puntos o 4 puntos, seguramente no va a poder leer. Entonces, hay recomendaciones de usabilidad de documentos físicos que indican que tienen que tener un tamaño de letra adecuado, ¿no es cierto? El tamaño de letra, incluso el tamaño de papel, tiene que ver con la usabilidad. Un tamaño de papel, por ejemplo, un gramaje de papel de 70, 80 gramos es adecuado. Si en un papel es de 300 gramos, que ya no es papel, es cartón, se va a poder imprimir un documento, pero va a ser poco usable porque va a ser difícil de conformar un expediente, va a ser difícil de archivar, etcétera, etcétera. Entonces, también hay un concepto de usabilidad en los documentos físicos. En los documentos electrónicos, evidentemente, también tiene que ver con el tamaño de las letras, pero, por ejemplo, en los documentos electrónicos hay unos interfaces que median entre el contenido y el usuario que nos permiten, por ejemplo, hacer un acercamiento, pero en cambio es importante a lo mejor el tamaño. Si un documento electrónico está en un formato PDF, es importante que, por ejemplo, los documentos tengan un peso adecuado, que no sean muy pesados. Si yo tengo un tipo de dificultad, por ejemplo, de algún tipo de discapacidad, vamos a suponer que yo soy ciego, de todos modos ese documento tiene que ser leíble a través de un mecanismo que permita leer en voz alta y yo pueda entender. Entonces, los documentos electrónicos y no electrónicos, ambos tienen que ser usables, aunque cada uno tiene desafíos diferentes. En el caso de los documentos físicos y los electrónicos, ambos tienen que ser auténticos, pero la autenticidad va a tener diferente forma de ejecutarse, de implementarse, ¿no? Entonces, esa es la primera, digamos, puntualización que quisiera hacer. Si nos enfocamos específicamente en la autenticidad, nos referimos nuevamente a esta norma. La norma dice que un documento auténtico es auténtico cuando primero es lo que declara ser. Es decir, un documento auténtico es lo que declara ser, ¿verdad? Entonces tiene identidad de alguna manera. El documento tiene su propia identidad. Se representa por sí mismo. Luego algo que es importante y es que fue creado o enviado por el agente que declara haberlo creado o enviado. ¿Sí? Entonces aquí hay dos aspectos. Los documentos habla de agentes, ¿no es cierto? No de autores. Entonces, los autores o el creador del documento puede ser un agente, y es por eso que era muy importante entender en este concepto de los agentes. El agente puede ser una persona, pero también puede ser un sistema, el que crea, que genera, que envía o que crea un documento, en este caso un documento electrónico.
Y entonces el documento, ¿no es cierto? Este documento auténtico fue creado y enviado por la persona que declara haberlo enviado, es decir, por el creador. Tenemos entonces aquí dos tipos de identidades. Un documento auténtico tiene que identificar su naturaleza, por un lado, tiene que identificar quién lo creó, el agente, y también tiene que identificar cuándo fue creado o enviado, ¿no es cierto? Fue creado o enviado, cuándo se declaró. Tiene que ver con el tiempo. Entonces, la autenticidad tiene que ver con una especie de identidad del documento y el documento dice, muy bien, yo quiero, un documento es auténtico cuando tiene identidad por sí mismo, está identificado quién lo creó, ¿no es cierto? El papá del documento y cuándo nació, ¿cierto? Es como darle la partida de nacimiento, la autenticidad. Uno puede decir, entonces, la firma nos permite esto. Sí y no. Y vamos adelante, vamos a ir aclarando. Lo importante en este caso es la autenticidad. Cuando la norma ISO nos dice los documentos de archivo en general tienen que ser auténticos, no está diciendo los documentos de archivo tienen que estar firmados, ¿sí? Porque la firma es un instrumento, que ya vamos a ver, que incorpora autenticidad, pero no necesariamente, mejor dicho, no todos los documentos para ser auténticos tienen que estar firmados. Ya vamos a aclarar este aspecto que a lo mejor a algunas personas les puede causar sorpresa. Vamos avanzando un poquito más en este desarrollo conceptual que estamos haciendo, porque ¿qué tiene que ver entonces el tema de la seguridad? Porque quizás muchos ya están pensando, a mí mismo me pasa cuando empiezo a aproximarme a estos conceptos, digo, muy bien, la autenticidad, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad y con esto del hash y la criptografía, etcétera, etcétera? Miren, es muy importante que la parte de seguridad y la parte de identidad o de cualidades de los documentos esté separado. Es como dos diferentes capas que no tenemos que mezclar. Muchas veces podemos confundir, pero son diferentes niveles. Para ello, yo he hecho un gráfico que espero que se pueda comprender. A mí me ayudó a comprender esto porque miren, podríamos decir que en la capa más externa están las tres cualidades fundamentales de la seguridad de la información. Entonces hay información y para que una información se mantenga segura, ¿no es cierto? Son lo que se llama la triada o el trípode de la seguridad de la información, tiene que mantenerse tres cualidades. Uno es la confidencialidad de la información, otra es la integridad de la información y otra es la disponibilidad de la información. Cuando hablamos de la confidencialidad de la información en este ámbito, que estamos hablando en el ámbito de la seguridad informática, por tanto tiene un sesgo, por decirlo, o una orientación técnica, la confidencialidad no se refiere a la información confidencial. En el ámbito jurídico, cuando hablamos de información confidencial, estamos hablando de información que pertenece al ámbito privado, ¿no es cierto? Sobre todo al ámbito personal. Cuando decimos esta es información confidencial, decimos esta es información que tiene que ver con mis características personales en el ámbito íntimo. No nos estamos refiriendo a ese tipo de confidencialidad. Por eso estoy aclarando de que son dos diferentes o tres diferentes niveles de análisis. Esta primera capa, que es una capa más tecnológica, hablamos de confidencialidad y la confidencialidad se resume de una manera sencilla, es la capacidad o la cualidad que tiene la información para que accedan solamente las personas que deben acceder. Entonces, la confidencialidad tiene más relación con el acceso y la autenticación. La autenticación significa, acceder significa poder llegar a la información y la autenticación tiene que ver con lo que podemos hacer con esa información. Es decir, no siempre las personas que pueden llegar a una información pueden modificarla. Entonces, el acceso es una cosa y la autenticación es otra. La autenticación tiene que ver con los roles, las cualidades, las propiedades, las acciones que sobre esa información yo puedo hacer. Entonces, la primera pilar fundamental en la seguridad de la información es la confidencialidad. Es decir, asegurar que solo las personas que deben hacerlo, que tengan derechos, que tengan autorización, puedan acceder a esa información, a esa documentación. Luego está el tema de la integridad. La integridad se refiere a que esa información no sea modificada y por otro lado, que sea modificada, no sea alterada, ¿no es cierto? Y por otro lado está la disponibilidad y es la cualidad de la información de que la información esté accesible, disponible, que sea recuperable, que esté persistente en el tiempo. Tres aspectos desde el ámbito tecnológico. Lo que está dentro de esa información, lo que protege esa información realmente no está en el ámbito de cuidado, no le interesa la seguridad de la información. Lo que está dentro está, por ejemplo, los documentos. Y entonces los documentos tienen características similares, pero no tienen la misma, digamos, el mismo conceptualización
que en la anterior capa. Y estas cuatro características que las revisamos, que son las que la plantean la norma 15489, son lo que habíamos hablado. La autenticidad, que es que un documento sea lo que dice ser, que esté vinculado, que sea identificado de la gente que lo creó o que lo transmitió, que esté en fecha, que pueda constatar si sea adecuada la fecha en la que fue creado. Confiabilidad significa que todo el documento represente de manera íntegra el proceso, el acto, el trámite que está soportando, que da feo o que prueba, ¿no es cierto? La integridad es la completitud, ¿no es cierto? Y la no alterabilidad del documento. Y la usabilidad del documento es asegurar que el documento esté accesible y legible, ¿no es cierto? Legible en el tiempo. Entonces, aunque son temas similares, por ejemplo, en este caso, integridad concuerda totalmente, pero cada una de las integridades son de diferentes. Porque el primer ámbito es del ámbito técnico, la segunda capa es del ámbito archivístico, en donde lo importante es el documento. Y ustedes ven un puntito ahí que he puesto de color negro que tiene que ver con la información. La información como tal, y por ejemplo, juzgar, vamos a suponer, la veracidad de la información es algo que está por fuera de los dos ámbitos. Es decir, un documento de archivo se preocupa por la autenticidad del documento, por la confiabilidad del documento, por la integridad del documento, por la usabilidad del documento. No se interesa, no prueba, no está dentro de su ámbito digamos, de control la veracidad del documento, por ejemplo. No es el archivista, no es la persona que gestiona los documentos quien puede saber, quien puede decidir si lo que está contenido en el documento, por ejemplo, es verídico o no es verídico. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque muchas personas confunden autenticidad con veracidad. Es decir, yo puedo tener un documento que es auténtico, es decir, que puede identificar qué tipo de documento es, puede identificar quién es la persona que la creó, la fecha adecuada, pero aún así los documentos pueden contener información que no sea verdad. ¿Correcto? Y de igual manera, ¿por qué hablo de esto? Porque en la capa de seguridad de información, la capa de la informática, la capa de la tecnología, lo que interesa es resguardar la confidencialidad, resguardar la integridad, resguardar la disponibilidad. De alguna manera, no es que, yo voy a decir, no nos interesa, pero no es que no le interese, pero no está bajo su control, por ejemplo, asegurar la autenticidad de los documentos. ¿Cierto? La autenticidad de los documentos está en el ámbito documental y son instrumentos, evidentemente también tecnológicos, electrónicos, los que van a asegurar la autenticidad de esa información. ¿Sí? Y como digo, tampoco a la seguridad de información le puede interesar. No puede demostrar si la información que está resguardando es verídica o no es verídica, por ejemplo. Son otras las instancias, por ejemplo, en caso de discordia respecto a la naturaleza de esa información, que habrá que dilucidar en otros ámbitos. Y así es que dos partes no se ponen de acuerdo sobre el contenido, por ejemplo, de un contrato, será un juez el que tenga que dirimir quién tiene la razón, ¿cierto? ¿Quién tiene la verdad? Pues por eso que muchas veces es importante diferenciar estas capas, ¿no? Estas diferentes capas. Y uno se preguntará en este punto, bueno, y entonces, ¿dónde entran las firmas? Y justamente aquí es cuando entran las firmas, específicamente la firma electrónica. Las firmas electrónicas como concepto fueron incluidos ya en la ley modelo del año 96. Y se describe de la siguiente manera, que es una forma muy sencilla de entender qué es una firma electrónica, y básicamente una firma electrónica son datos. Esto es un cambio mental muy importante porque hasta ahora sabíamos que las firmas son rasgos manuales, ¿no es cierto? Hechos con un instrumento, digamos, con un esferográfico, con un instrumento inscriptor, dirían en la documentoscopía, ¿no es cierto? Algo que inscribe, que registra, si es en papel, entonces utilizará tinta, y tinta que no pueda ser borrada fácilmente. En cambio, en el ámbito electrónico no puede haber tinta. Lo que hay son datos. Datos que se registran de forma electrónica, que están consignados en dónde, en el documento. En este caso se habla de una manera más amplia, que están consignados en el mensaje de datos. Esta firma puede estar, que es una cosa también que es muy interesante, puede estar adjunta al documento, es decir, puede estar junto al documento, o puede estar lógicamente asociado al mismo. Es decir, puede ser que la firma no esté junto, físicamente la veamos junto a él, sino que esté asociada físicamente. Entonces, una firma electrónica puede estar vinculada a través de un hiperenlace. Claro que sí. Luego vamos a ver una de las cualidades fundamentales de la firma electrónica y de los documentos electrónicos, es lo que se llama incorporación por remisión. Y justamente dice que
las partes del documento, las partes de un mensaje de datos. Una firma puede estar asociada a un documento electrónico no de manera física, sino lógicamente asociado. ¿Sí? ¿Y para qué sirven estos datos que están en un documento electrónico? Son datos en formato electrónico que están en un documento electrónico, sirven para identificar. Entonces aquí tienen un papel de identificación, ¿cierto? Porque es muy importante en la autenticidad, la identificación del firmante, identifican al firmante en relación con el mensaje de datos. Por lo tanto, aquí hay un firmante, aquí hay un mensaje de datos. Desde el punto de vista de autenticidad del documento, digamos, aquí hay un documento que dice ser lo que es y aquí hay un agente que lo creó. Y por lo tanto, firma para identificarse como agente creador. Y no solamente como agente creador, sino que el firmante también aprueba, muy importante, consiente la información recogida en ese mensaje de datos. Y es por eso que es tan importante que en los contratos, con todos estos antecedentes que veíamos antes, los contratos puedan, si son electrónicos, puedan estar firmados electrónicamente. Pero aquí se incorpora más tarde en esta misma ley modelo otro concepto que es complementario y es el concepto de certificado. Y el certificado ya no es un dato, el certificado es un mensaje de datos. Y luego aclara, dice, u otro tipo de registro. Entonces podríamos pensar que el certificado es un documento. Un documento, ¿no es cierto? Que se adjunta al documento electrónico, que confirma qué cosa, el vínculo entre el firmante y el mensaje de datos y los datos que crearon, los datos de creación de la firma. Entonces, un mensaje de datos ya no solamente es una firma, sino que es un documento que vincula, que, valga la redundancia, certifica al firmante con los datos de creación de firma. Entonces, ya no es una firma cualquiera, en muchos casos se entiende que es lo que se llama una firma electrónica certificada. Porque, claro, diríamos que las firmas electrónicas, como está en la definición de la izquierda, es cualquier dato que permite identificar al firmante. Cualquier dato que identifica y hace que el firmante apruebe la información. Eso es una firma electrónica. Pero un certificado de firma electrónica, o también llamada firma certificada, es cuando existe un mensaje, un documento que certifique esa relación entre el firmante y sus datos de creación. A continuación, una aclaración de toda esta terminología que a lo mejor puede parecer un poco confusa. Miren, la UNCITRAL plantea entonces que hay dos niveles de tipos de firmas. Vamos a decir, las firmas electrónicas, que es toda información, todos los datos que permiten identificar al firmante, y luego hay lo que se llama el certificado en algunas legislaciones, como la ecuatoriana, se llama certificado digital de firma electrónica, que es aquella que le da mayor seguridad, en la que se necesita un tercero de confianza, una autoridad certificadora que dé esta validación. Muchas veces hay una confusión porque, claro, en el ámbito europeo, la ley o el reglamento de identidad electrónica y de sistemas de confianza, esta ley conocida como IDAS, plantea que hay tres tipos de firmas electrónicas y habla de las firmas electrónicas básicas o las firmas electrónicas simples, la firma electrónica avanzada y las firmas electrónicas cualificadas. Dependiendo del país en que vivamos, puede ser que nuestros legisladores, algunos se emocionaron más con la propuesta de la UNCITRAL y adoptaron la terminología de firmas electrónicas y certificados, y otras a lo mejor quisieron adecuarse más a la legislación o a la propuesta europea y en sus legislaciones han adoptado el hecho de que existen firmas electrónicas simples, avanzadas, cualificadas. Alguien me preguntará, ¿y qué es esto de la firma digital? La firma digital no es un concepto legal, porque todos los demás que hemos visto son conceptos legales, jurídicos, sino que es más bien un concepto, digamos, técnico. Y las firmas digitales se refieren a cualquier tipo de firma que emplee metodología criptográfica, tecnología criptográfica. Entonces, las firmas digitales también son en algunos ámbitos, en algunos textos, ustedes podrán leer como firmas numéricas, se llaman firmas criptográficas, firmas digitales, pero si ustedes quieren compararlas o ver dónde están en su legislación, en muchos países se llaman certificados digitales de firma electrónica o en algunas firmas electrónicas cualificadas. Entonces, muy bien, con este cuadrito espero que muchos de ustedes se tengan clarificado porque a veces sí puede ser confuso de que existen muchos tipos de firma y cuál es mismo, a cuál corresponde. Para ponerles un ejemplo rápidamente, les voy a poner un cuadrito que a lo mejor ustedes le puedan luego revisar con más detenimiento, pero básicamente las firmas simples son aquellas
tienen baja seguridad, son fáciles de repudiar, no incluyen dentro de sus características lo que se llama el no repudio. Y por ejemplo, ejemplos de firmas simples o básicas son cuando hacemos un check en acepto las condiciones de uso, cuando mandamos un correo electrónico, cuando nuestra dirección IP o nuestro número telefónico, cuando mandamos un mensaje de WhatsApp, permite identificar a la persona que manda el mensaje. Esta es una firma electrónica simple. ¿Por qué? Porque siempre hay la opción de decir yo no fui, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros enviamos un mensaje de WhatsApp, es un mensaje firmado. ¿Por qué? Porque existe información que vincula el mensaje con el firmante, claro, el número telefónico. Pero no es una firma electrónica muy segura porque no existe lo que se llama esta cualidad de no repudio. Yo podría decir, es que me robaron el teléfono, es que otra persona accedió, es que un amigo, alguien que no era tan amigo, accedió y mandó ese mensaje en lugar de mi persona. Entonces, por eso es que no son tan confiables. O, por ejemplo, mandó un correo electrónico a mi nombre, escribió un mensaje a través de una red social, pero yo no fui. Esos mensajes son documentos firmados, pero a través de una firma electrónica simple. En el ámbito de la ley europea se habla de las firmas avanzadas, en donde se incluyen, por ejemplo, el uso de códigos OTP, ¿no es cierto?, de estos password o contraseñas de un solo uso, o por ejemplo, huellas dactilares biométricas, cuando se firmen, o una firma cuando se pone en una tablet, o firmas biométricas, ¿no es cierto?, las huellas dactilares, etcétera, etcétera. También el uso de certificados digitales, pero que no sean cualificados, también están en este ámbito de que son avanzadas, son un poquito más seguras que las anteriores, se basan en mayor tecnología, pero tienen la cualidad de no estar certificadas. Cuando las firmas están certificadas, es decir, cuando participa un tercero que da testimonio, da fe de que usted es esta persona y que tiene esta firma, son lo que se llaman las firmas cualificadas. Y estas firmas cualificadas son las firmas criptográficas. Es cuando un funcionario público a través de un token, de un archivo, firma y manda una carta oficial, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en este ámbito, en esta época en donde se factura electrónicamente, los ciudadanos obtenemos una firma cualificada, le adjuntamos a nuestro documento tributario, que es una factura, y ya va firmada electrónicamente y la firma es de nivel cualificado. ¿Sí? Este es un poco el resumen de esto de las firmas electrónicas. Pero quizás vamos llegando a la pregunta clave. ¿Cuándo utilizamos las firmas? Las firmas aseguran autenticidad. Siempre necesitamos utilizar las firmas. Y miren, vamos a primero empezar diciendo que un documento puede ser auténtico sin necesariamente estar firmado. Si, por ejemplo, el sistema de gestión documental es seguro y tiene buenos metadatos, puedo yo asegurar o puedo yo confirmar esos aspectos que mencionaban, por ejemplo, la 15489 respecto a los documentos auténticos. Es decir, si yo puedo comprobar y asegurar que un documento es lo que dice ser, que fue creado por el agente que lo creó, o mejor, se puede identificar a la gente que lo creó en la fecha en la que fue creado, ¿no es cierto? Eso lo puede hacer sin necesidad de una firma, lo puede hacer a través de metadatos o a través de un sistema de gestión documental seguro, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que la firma es un instrumento, ¿no es cierto?, de autenticidad. Porque cuando un documento tiene incorporado una firma, puede ser holográfica o en este caso una firma electrónica, está llevando consigo la prueba de autenticidad. Es decir, no tenemos que buscar en los metadatos ni ningún rastro la autenticidad, sino que la autenticidad es intrínseca a la firma, permitiendo, por ejemplo, la validación incluso de un documento que esté fuera del sistema. Es decir, cuando un documento está firmado, la autenticidad se vuelve transportable. Y esa es la ventaja y por eso es que es tan utilizado la firma electrónica, la firma en general y la firma electrónica en particular. Así que es muy importante en este sentido, las firmas son muy útiles, es un gran invento, pero algo que quiero que quede claro es que los documentos pueden ser auténticos a pesar de la firma. Es decir, puede haber documentos auténticos sin necesidad de firma. Ahora, ¿todos los documentos con firma son auténticos? Claro que sí. Y por eso muchas veces en los instrumentos, por ejemplo, privados que están firmados, se quiere hacer un reconocimiento de firma, una autenticación de firma, se puede hacer también y se lo puede elevar a un documento público, por ejemplo. El verdadero papel de la firma electrónica, por tanto, no es hacer que el documento sea auténtico, sino hacer que esa autenticidad sea transportable y verificable de forma independiente. ¿Sí? Así que es una forma, es una tecnología, es un instrumento, digamos así, de portabilidad de la autenticidad. Así que es muy útil
tener firmas electrónicas. ¿Cuáles son los principios que aplican a los documentos y específicamente a las firmas electrónicas? Que también esto es clave para darle la potencia y el papel que tienen las firmas electrónicas. En primer lugar, lo que se llama la equivalencia funcional. La equivalencia funcional es que la firma electrónica, en primer caso los documentos electrónicos, pero también las firmas electrónicas, tienen la misma validez jurídica que las firmas no electrónicas, o sea, las firmas físicas o las firmas holográficas. Este principio de equivalencia funcional evidentemente nos lleva a algo que se llama el principio de no discriminación, es decir, que un documento electrónico, si tiene la misma validez que un documento físico, no puede ser discriminado por el solo hecho de ser electrónico, ¿verdad? Y también dentro de los documentos electrónicos hay un principio que es fundamental, es que debe haber neutralidad tecnológica, es decir, que no tiene que haber preferencia tampoco por ningún tipo específico de tecnología, ni siquiera marca, ni plataforma. Entonces, hay una no discriminación hacia los documentos electrónicos porque equivalen lo mismo, tienen el mismo valor legal que los documentos impresos o los documentos físicos. Y algo que les decía que también se incorpora, que esto no es posible normalmente en el ámbito físico, es que los documentos electrónicos tienen una cosa que se llama incorporación por remisión. Y la incorporación por remisión significa que un documento electrónico no es solamente lo que vemos, sino que es lo que vemos y todo aquello que esté vinculado a él. Poniendo en un caso concreto, cuando nosotros firmamos un contrato electrónico y este contrato electrónico tiene un hipervínculo que dice, además de este contrato, usted acepta los términos de uso, usted acepta nuestra política de privacidad, usted acepta nuestra política de protección de datos personales, de nuestra política de derechos de autor, de lo que fuera, y nos manda a un link. Realmente lo que estamos firmando no es solamente una pantalla, lo que vemos en la pantalla, sino los vínculos que conforman todo ese, es una especie de un expediente, ¿verdad? Así que, ¿por qué es muy importante esto? Porque en el ámbito electrónico, cuando estamos incorporando una firma electrónica, sea incluso un check, un sí acepto, un correo electrónico o una firma electrónica certificada, tenemos que tener mucho cuidado en los términos de uso porque estamos aceptando, estamos consintiendo con libertad sobre todo aquello. Entonces tenemos que hacer uso cada vez más de esto de que tenemos que consentir también con conocimiento. Entonces tenemos que haber leído y entendido qué es lo que estamos firmando. Es lo que se llama el principio de incorporación por remisión. Para ir concluyendo, algo que les decía que muchas veces me consultan, me dicen, bueno, ¿y esto de los códigos QR son o no son firmas? Y en principio diríamos que depende. Por sí mismo, los códigos QR son marcas, por lo tanto no son una firma electrónica. No es una firma electrónica. Aquí he puesto en la parte derecha un ejemplo de un documento judicial donde tiene un código QR. Muchas personas se sienten más tranquilas cuando ven un código QR, pero evidentemente no siempre un código QR es una firma, no siempre. ¿Podría ser una firma? No necesariamente. No denota tampoco autenticidad de forma intrínseca, porque lo que normalmente hacen los códigos QR es cumplir una función de contenedor, es decir, está codificada una información que hay que leer con un decodificador de códigos QR, decodificamos qué es lo que dice ese código QR y muchas veces lo común, lo deseable, lo recomendable es que ese código QR nos indique, por ejemplo, que esa información está certificada o que nos vincule a través de un enlace por este principio de incorporación por remisión, ¿a dónde? A un servidor, a un concepto que se llama sede electrónica, que es un sitio web, digamos, de confianza, a la sede electrónica en donde podemos encontrar al documento que está firmado con firma cualificada. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos decir en resumen es que el código QR es un tipo, ¿no es cierto? Es un tipo de marca que puede acompañar a un documento electrónico. No es necesariamente una firma electrónica, puede ser un paso, un enlace que nos vincule a un documento firmado. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado porque dentro de estas marcas, la otra vez estaba justamente preparando estas diapositivas y decía, bueno, miren, pero puede haber muchas firmas, muchas marcas. A veces nos encantan los códigos QR, pero estaba jugando, no es muy común, estaba utilizando mi firma electrónica cualificada y cuando uno en un programa, en un programa para firmar electrónicamente, como puede ser Adobe Acrobat, ¿cierto? Uno firma y hay una opción que dice vista previa, ¿no es cierto?, de las marcas. Y uno puede poner su firma
Y dice, configura el gráfico. Y el gráfico tiene que ver con las marcas. Y uno puede poner sin gráfico, solo poner el nombre o importar un gráfico. Y entonces en la importación de gráficos se me ocurrió que yo podría importar un código QR porque es un gráfico. Podría importar mis huellas digitales. A nadie le importan mis huellas digitales. Estoy seguro que la mayoría de nosotros no somos expertos dactilográficos, así que no saben leer las huellas digitales, pero a lo mejor queda cool. Alguno podría poner una foto. La foto es un dato biométrico que permite vincular a una persona, así que también se podría poner una foto. O incluso yo podría, pero tomen mucho pues, precaución, yo podría incorporar mi firma holográfica dentro de mi firma electrónica. Ahora, la firma holográfica escaneada no tiene ninguna validez, es las firmas más vulnerables, falsificables del mundo, pero si le quiero dar un aire vintage a mi documento electrónico, si quiero ponerle una firma holográfica, que insisto, esta firma no tiene validez en el mundo electrónico, lo que tiene validez es lo que está al lado, ¿no es cierto? Que está mi nombre, está la entidad certificadora, en este caso Security Data, está la fecha que fue en la que fue guardada, este el número serial del etcétera, etcétera. Entonces, lo que está a la derecha, que es la firma electrónica, es lo que tiene valor. Lo que está a la izquierda es todos los adornos, todas las marcas que yo quiera poner que no tienen validez en el mundo criptográfico, pero que pueden de alguna manera adornar, entre comillas, al documento. Y ya para ir terminando, les muestro un documento real. Este es un documento ecuatoriano, lo que se llama un certificado de identidad, que es equivalente a la cédula, ¿no es cierto?, del documento de identidad. Este, por cierto, es de una persona que me encontré en el internet. No les puse la mía porque yo no he sacado la mía, pero uno podría electrónicamente pedir este certificado. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque esto es un documento PDF. Y uno puede ver aquí, por ejemplo, los sellos de la Dirección de Registro Civil, uno puede ver aquí la firma holográfica de este señor, del señor William, puede ver el código QR de validación y puede ver el código de barras y puede ver el código QR. Si uno hace si uno lee este código QR, nos va a vincular al sistema de registro civil y hay un máximo de 3 validaciones que tiene este certificado, solamente un tiempo de validez de 60 días, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve el archivo PDF, ninguna de esta información es la que le da autenticidad. Electrónicamente, la que le da autenticidad es cuando hacemos clic donde dice firma electrónica y vemos qué cosa, no la firma, el certificado. ¿Por qué? Nuevamente, volviendo a los conceptos que revisamos en esta sesión, los certificados son los documentos o los mensajes de datos que acreditan que la firma, que el dueño de la firma electrónica, que es el señor Fernando Marcelo Alvear, ¿no es cierto? Que es el que firma aquí, ¿cierto? Está firmado electrónicamente porque es el que certifica y ese que es el director del registro civil, fue emitido por una entidad certificadora que en el caso del Ecuador es del Banco Central, ¿sí? Y fue dentro de una fecha. Y cuando fue emitido este documento, que fue emitido en el año 2022, este documento tiene que haber sido válido, ¿cierto? Porque si no, no sería válido, sería extemporáneo. Esta certificación, esta validación de la identidad tiene que haber sido en la fecha adecuada. Entonces, miren, cuando esto está en el mundo electrónico, todos estos marcas están muy bien, nos ilustran, nos ambientan a un documento, pero la autenticidad no está aquí, sino que reside en este caso en la firma electrónica o en el certificado de firma electrónica. ¿Y por qué es importante? Porque le hace transportable a la autenticidad. Así que espero que haya quedado un poquito más claro. Y como dije, como no podemos obviar en estos temas a la infaltable inteligencia artificial, uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial nos plantea muchas oportunidades, pero también amenazas respecto a la preservación de la autenticidad. ¿Qué pasa con las oportunidades? Definitivamente con el uso de las nuevas tecnologías que permiten identificar patrones, que permiten hacer análisis gráfico, etcétera, etcétera, vamos a poder tener un análisis de firmas biométricos más exactos, hacer análisis forenses digitales, detectar anomalías respecto a los documentos que potencialmente podrían ser falsificados. Y por el otro lado, también tenemos una serie de amenazas porque, por ejemplo, los contratos a través de voz también son válidos, pero también puede haber falsificaciones de voces porque hay clonación de voces, se puede falsificar imágenes, se puede falsificar firmas hológrafas porque justamente las firmas hológrafas no son válidas, pero muchas personas piensan que sí son válidas. Con inteligencia artificial se va a poder falsificar muy fácilmente y podría haber potencialmente ataques a la criptografía. Realmente la criptografía está a salvo por el momento y realmente la verdadera amenaza de la criptografía no es la inteligencia artificial hoy por hoy, sino
la informática cuántica, la computación cuántica, en la que ahí sí la criptografía va a quedar obsoleta y ya veremos qué otro tipo de firmas o de inventos tenemos para el futuro. Así que ese es un poco el camino, es un poco el futuro, es un poco los aportes de la inteligencia artificial, que también, como digo, están siempre afectando todos los ámbitos de la vida y en el caso de la firma electrónica y de la autenticidad, también van a tener cosas que decir. Eso nada más, les agradezco por su presencia. Cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, pueden mantenerse en contacto conmigo y les dejo mi dirección. Así que nada, muchas gracias.